Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. De nuevo, buenas noches para todos. La Facultad de Ciencias Sociales, con el apoyo del padre Elkin Narváez, rector de la Universidad Católica de Oriente, la Oficina de Relaciones Internacionales, la Dirección de Investigación y Desarrollo, la Dirección Académica y el Fondo Editorial de la Universidad Católica de Oriente, presentamos esta cátedra abierta, Desarrollo y Territorio. Les solicitamos a todos los asistentes colocar su celular en silencio para evitar interrupciones durante esta cátedra. Para dar inicio, invitamos al padre Jorge Armando García, director de Bienestar Universitario y Pastoral, que realiza un saludo de bienvenida para todos ustedes. Buenas noches. A fin de que nos sintamos cómodos, las personas que están entrando, allí hay sillas blancas que pueden utilizar, hacia el lado de allí pueden pasar y usar de las sillas. Bueno, sean bienvenidos a esta cátedra abierta que pretende, pienso que, poner en marcha un sistema educativo mucho más amplio que el tablero, el marcador, el docente y el libro. El aprendizaje no se circunscribe solamente a los salones, ni a los temas solamente y exclusivamente específicos de los microcurrículos. El conocimiento y la formación que podemos adquirir durante la vida universitaria debe ser eso, universal, con muchos temas que deben aportarnos no solo para el conocimiento técnico de nuestra profesión, sino también para crear, afianzar y motivar otras habilidades, otros conocimientos y otras experiencias de vida. Así que entendamos este evento académico como una clase y un acto formativo fuera del salón, pero que implica un trabajo, un esfuerzo y una dedicación que solo ustedes pueden saber valorar en la medida que abran sus corazones para aprender al respecto de lo que hoy nos vienen a contar. Y aunque no puedo pontificar sobre el tema porque no soy el más experto o no soy experto en él, solo les digo que esta cátedra de desarrollo territorial, de emprendimiento, de innovación, no solamente es hacer cosas, es un estilo de vida. Lo que no se innova, no se emprende y se empieza y se sostiene, no tiene buen fin. Es un estilo de vida que debemos asumir en nuestra vida, en nuestros trabajos, cada quien lo aplicará a su medio concreto. Bienvenidos pues a esta cátedra abierta y agradecemos al profesor haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del padre Jorge Armando García. Invitamos ahora al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, John Henry Castaño Valencia, para dirigirse a todos los asistentes. Buenas tardes para todos. Me complace mucho encontrar de nuevo un auditorio como el día de hoy, así a reventar, lleno.
Es para nuestra facultad de verdad un encuentro muy importante y una satisfacción ver, digamos, la respuesta que se ha dado para este encuentro. Agradezco al padre Jorge Armando por su presentación y su saludo. Agradezco, por supuesto, al doctor César Sánchez Álvarez, quien nos acompaña hoy como invitado especial a esta cátedra abierta. Agradezco especialmente a la Oficina de Relaciones Internacionales, quienes con ellos hemos hecho una alianza para que esta cátedra el día de hoy se desarrolle. Por supuesto, al Fondo Editorial de nuestra universidad también un agradecimiento muy especial. A todas las directivas y docentes que hoy están presentes en esta cátedra del auditorio, y saludo obviamente a todos nuestros egresados, a estudiantes, al público en general y a todos aquellos que han tomado en cuenta esta invitación para esta noche. En el marco de la celebración de los 20 años del programa de psicología y los 10 años del grupo de investigación GIPSICOS, asimismo con el apoyo fuerte e interesante del programa de comunicación social y de trabajo social y con el grupo de investigación Comunis, hacemos una extensiva a la comunidad académica nuestra celebración de estos 20 años de psicología, 10 años del grupo GIPSICOS. Reconociendo la trayectoria y el compromiso de todas las personas que han hecho posible cada día crecer y ser programas de altísima calidad como lo son en este caso comunicación social y psicología y en camino trabajo social. A todos ustedes muchas gracias y bienvenidos siempre a esta Universidad Católica de Oriente, una universidad que forma profesionales al servicio de la persona humana. Esta noche nos vamos a reunir en el entorno a 3 temas que quiero abordar en primera instancia y el tercero será precisamente con la cátedra. El primero es el lanzamiento de un libro que desde el año anterior, finalizando el año 2018, nuestra Facultad de Ciencias Sociales emitió o sacó al aire o está al servicio de todos ustedes. Y ese libro es Desarrollo y Territorio 3. Pero para llegar a ese Desarrollo y Territorio 3 hubo un tránsito desde el año 2016. Desarrollo y Territorio 1, con abordajes y perspectivas en ciencias sociales, Desarrollo y Territorio 2, con un libro que se llamó Humanidades para la Paz, y ahora el que menciono, Desarrollo y Territorio 3, Comunidad, Familia y Educación. Y estos 3 libros, más un cuarto, que en un momento vamos a escuchar el lanzamiento de él en su convocatoria, son los que nos han dado la fuerza y el empuje como facultad para tener una cátedra como las que estamos presentando en esta noche. El libro 3 de Desarrollo y Territorio, que publica resultados de investigación en ciencias sociales, hablan de una realidad que se compone de muchas realidades y de lecturas, que en medio del movimiento hemos intentado los investigadores, en contextos de investigación social, escribir. No es un comportamiento ni es un acontecimiento además, pero sí es un proceso de investigación puro, y publicar sería el último eslabón de esa cadena lineal de acontecimientos. Muchas de las claridades que obtenemos al investigador social lo adquirimos justamente cuando escribimos los diarios de campo, las transcripciones de las entrevistas, los análisis cualitativos, las revisiones de literatura, entre otros. Y muchos de los hallazgos que provienen cuando nuestros textos ven la luz y reciben la retroalimentación de otros lectores son las comunidades y los investigadores, que además son nuestros pares evaluadores, los que nos ponen como editores y nos permiten publicar, y ustedes los lectores, que encuentran nuestros textos como un proceso de investigación formativa y de alto nivel científico. En suma, el libro Desarrollo y Territorio 3, que estoy mencionando, Comunidad, Familia y Educación, es una muestra de una reconfiguración de los saberes, los roles, las narrativas de vida, y en común expone ideas avanzadas en cuanto al concepto del tejido social. Esto que acabo de leer está en el prólogo del libro Desarrollo Territorio 3, que ustedes pueden encontrar en la página web de nuestra universidad, en el catálogo del Fondo Editorial, y allí encuentran los 3 libros que acabo de mencionar, incluso este libro 3. Para cambiar de tema, y haciendo un paréntesis, quiero aprovechar la presencia de la mayoría de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales para invitarlos a una convocatoria que le hemos llamado la Movilidad para la Facultad de Ciencias Sociales. La Universidad Católica de Oriente, fomentando los procesos de internacionalización
desde los programas académicos y con el objetivo de, primero, formar a los estudiantes como ciudadanos para el mundo, construir una cultura institucional para la internacionalización y 3, gestionar cooperación internacional para potenciar las capacidades institucionales, además de proyectar la universidad a nivel internacional. Se dispone a realizar la aventura académica para la Facultad de Ciencias Sociales con sus programas de comunicación social, psicología y trabajo social de nuestra Universidad Católica de Oriente, a la Universidad del Valle de Atemajac, del Campus La Piedad, en México, el 19 de mayo al 25 de mayo de este año. Para ver los siguientes cursos: curso de audiovisuales, animación y arte digital para los estudiantes de comunicación social, para los estudiantes de comunicación social, correcto. Modelos de intervención psicológica y proyectos comunitarios para los estudiantes de psicología y de trabajo social. Esto será homologable ante unos cursos que ustedes tienen en líneas formativas y flexibles en cada uno de sus programas. Si quieres conocer más de esta convocatoria para que te vayas con nosotros como facultad a México durante una semana, pues la Oficina de Relaciones Internacionales abrió su convocatoria para que ustedes se puedan inscribir y hacer esta movilidad académica para ustedes, nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Así, con esto cierro mi intervención, invitándolos a todos a que disfruten de esta cátedra abierta, desarrollo y territorio con el tema innovación social y emprendimiento. A todos muchas gracias. Agradecemos así las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, John Henry Castaño. Es el momento de invitar a la líder del grupo de investigación JITSICOS de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora Magda Yolima Arias Cantor, para dirigirse a todos los asistentes. Bueno, buenas noches para todos. Me convoca en este momento a presentar la convocatoria del libro Desarrollo y Territorio 4. Es una serie de libros que ha sido liderada desde la iniciativa de la facultad, del programa de psicología, del programa de trabajo social y comunicación social, desde el año 2016, y como comentaba el decano ahora, con ese recorrido histórico que ya comenzamos este cuarto libro como tal. Para este cuarto libro hemos elegido el tema de innovación social, considerando absolutamente relevante pues por los días que corren en este panorama regional, nacional y de alguna otra manera globalizado, en el que innovar de alguna otra manera también genera unos impactos en el desarrollo, no solamente de la profesión, sino también a nivel de la persona. Y la universidad nos convoca a crear profesionales y a ser personas al servicio de la persona humana. Entonces hemos escogido ese tema de innovación social, considerando no solo esa importancia de innovar, que lo vamos a ver ahora, sino también en la necesidad de generar un cambio y una dinámica diferente que impacte como tal los territorios y sobre todo que también impacte las vidas, pero que impacte positivamente la vida de las personas, ¿sí? Entonces, el libro tiene un objetivo y es específicamente dar a conocer investigaciones, reflexiones y avances teóricos relacionados con la innovación social derivados de investigación en temáticas específicas como estrategias de participación ciudadana, investigación inter, multi y transdisciplinaria en las ciencias sociales, metodologías de diseño y evaluación de la innovación en lo social, articulación de la tecnología y los territorios, escenarios mediáticos y no mediáticos de la innovación. También incluye la participación de estados del arte, revisiones teóricas y reflexiones conceptuales en torno a las temáticas relacionadas y todas derivadas de investigación. Entonces, las fechas como tal que planteamos para la convocatoria, está la recepción de capítulos hasta el 16 de abril. Y posteriormente seguiremos un proceso editorial en el cual estaremos esperando dar a luz este trabajo para final de año de 2019. Las bases de la convocatoria los invito a revisar en la página web de la universidad, entran a nuestra U
Dirección de Investigación, y en la página principal de la Dirección de Investigaciones está la convocatoria como tal. Si alguien tiene interés, se puede acercar a los líderes de grupo, al profesor Carlos, que es el líder de Comunis, o a mí para poder ampliarle la información como tal. Listo. Muchas gracias por su atención y pues al grano con el tema que nos convoca. Buenas noches. Para realizar esta cátedra abierta a desarrollo y territorio, la Universidad Católica de Oriente y la Facultad de Ciencias Sociales ha invitado al doctor César Sánchez Álvarez, cumpliendo así con una agenda académica e investigativa, compartiendo su experiencia con diferentes grupos de los programas Estudiantes de Psicología, Comunicación Social y Trabajo Social. Asimismo, con el CIDI, Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Católica de Oriente. También lo hizo con grupos de investigación de las facultades también de la universidad y de igual manera con gestores del sistema de Innova Mater de la universidad, con decanos y directivos de nuestra universidad. En esta tarde-noche, el doctor César nos acompaña con la cátedra abierta Desarrollo y Territorio de la Facultad de Ciencias Sociales con el tema Innovación Social y Emprendimiento. El doctor César Sánchez Álvarez tiene un pregrado en Trabajo Social de la Universidad de Castilla en La Mancha. También tiene otro pregrado de Economía y Administración de la Universidad de Bolonia, es magíster en Cooperación al Desarrollo, con especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local y doctor en Economía Social de la Universidad de Valencia, en España. Actualmente es docente de planta de la Universidad de La Salle en Bogotá y también es asesor del Parque de Innovación Social de la misma universidad. Recibimos entonces con un fuerte aplauso al doctor César Sánchez Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero de todo, muchas gracias por esta acogida que he tenido el día de hoy. Gracias al decano John, a Magda, a todos los profesores con los que he podido, de una forma u otra, establecer un tipo de conversatorios, de charlas en torno a esta temática. Innovación social y emprendimiento social, que lo he querido definir en el siglo XXI, ya que tanto la innovación social como el emprendimiento social no es algo nuevo. Ya nos plantea, digamos, una trayectoria. Lo único que nos plantea es la nueva forma de entender nuevos procesos, nuevos productos, nuevas necesidades que van emergiendo. Y de aquí es que he querido, de una forma u otra, plantear este tipo de conferencia o de charla en torno a la temática que nos reúne. Mientras que van, como siempre en este tipo de situaciones, hay que probar antes. No sé si vamos... Sí. Bien. Listo, muchas gracias. ¿Una más grande no hay? Hace calor, pero no tanto, ¿no? Vamos a esconderla para no hacer publicidad. Bueno, entonces yo les voy a intentar en unos 45 minutos definir conceptualmente qué es la innovación social, el emprendimiento social, y así como una serie de críticas que podemos tener al proceso, al fenómeno social que se está dando, ¿no? Y fenómeno económico. De esta intervención que voy a plantear la he querido distribuir en diferentes, digamos, partes. La primera de ellas va a ser enfocada a definir lo que es el emprendimiento y lo que está sucediendo en el momento actual. En concreto, en los últimos 30 años, el concepto de emprendimiento social ha proliferado muchísimo. Seguramente han oído hablar a SOCA, que es una asociación internacional que promueve el emprendimiento social y a los emprendedores sociales, a través de Capital Semilla, a través de cierto tipo de capacitaciones y acompañamiento. También un emprendimiento que ha sido definido como exitoso ha sido la Banca de los Pobres o la Grameen Bank en Bangladesh por parte del Premio Nobel de Paz Mohamed Yunus. Esos son elementos que desde una lógica de reflexión inicial ya nos llaman la atención. No es que estamos hablando de emprendimiento social de los últimos 10, 12 o los últimos 18 años, 19 años de
del nuevo milenio, sino que estamos hablando ya de cierto tipo de formas de hacer empresa, formas de hacer empresa para resolver problemáticas específicas. Y de ahí, claramente, la constitución de un cierto tipo de ecosistema. Y aquí quiero abrir un cuestionamiento, que no sé si ven desde el fondo, creo que no, pero lo voy a leer. Se ha definido el emprendimiento social, y estoy haciendo un spoiler ya, como el emprendimiento social como un elemento, un sujeto que, donde la mayoría ve un problema, el emprendedor, la emprendedora social está viendo una oportunidad para contribuir a la mejora de la sociedad. Y aquí vamos a hacer una primera diferencia entre necesidad y oportunidad. El emprendimiento social no es aprovechar oportunidades desde las necesidades, sino ver que la necesidad colectiva, la necesidad de la sociedad, de una forma u otra, las personas tienen competencias, capacidades que pueden dotar al emprendimiento para la transformación social. Y como he dicho, he hecho ya un spoiler, entonces quien quiera irse ya puede tranquilamente abandonar la sala. Esto es como Netflix en la primera sesión. Bueno, todo esto para plantearles una cosa muy importante. Antes decía que esto no es algo nuevo y ya cuando identificamos, por ejemplo, organizaciones sociales, organizaciones de la economía social y solidaria, que tradicionalmente han intentado responder a diferentes problemáticas, o lo que hemos definido, o lo que quiero yo aquí plantear como el mutas mutandi, ¿no? Hay un tipo de movimiento que se hace y que se tiene en diferentes sociedades cuando se intentan responder o fallos del mercado o fallos del Estado, es decir, un mercado que crea ineficiencias, un Estado que no garantiza los derechos, o también unos fallos de una financiación que tiene el tercer sector y que necesita crear procesos de innovación social para garantizar el actuar de las organizaciones del tercer sector. Organizaciones del tercer sector, me estoy refiriendo a fundaciones, corporaciones, asociaciones de voluntariado y que entrarían dentro de lo que es el paradigma de la economía social y solidaria. Es decir, un paradigma alternativo a la economía capitalista, creando también riqueza en el territorio. Y por otro lado, digamos un emprendimiento social entendido como nuevas instituciones que están emergiendo y que emergen en forma de redes, en pequeñas estructuras de red que se colocan en el territorio conformando nuevas comunidades de emprendedores, de emprendedoras que responden a estas problemáticas sociales. En este tipo de elementos se ha dado un interés académico importante. Yo lo he planteado aquí con una lógica de entender que hay una definición que está puesta a debate y que, como todo debate, pues plantea una serie de elementos de convergencia y divergencia. Y con esta conferencia intentaré, de una forma u otra, compartir con ustedes aquellos elementos que yo he ido encontrando durante los últimos 20 años de profesión en torno al emprendimiento social, de acompañamiento a ciertos emprendimientos sociales y los últimos 10 años dedicándome más a la investigación sobre este fenómeno. Lo que yo me he identificado es que todavía los conceptos no están claros y esto es interesante porque aquí el trabajo que pueden hacer ustedes a través de la investigación y publicaciones en los soportes, en los instrumentos que se les están ofreciendo, como es la convocatoria del libro, ofrece para un territorio nuevas perspectivas. Es decir, al ser una definición o al ser un concepto que está todavía en formación o que todavía no hay mucha claridad, toda investigación al respecto es fundamental. Y la que puedan hacer ustedes en este llamado de la convocatoria del libro es más que necesaria para identificar cuál es el emprendimiento social y la innovación social que requiere un contexto territorial como el que ustedes viven. Entonces, voy a empezar ya directamente a identificar qué es el emprendimiento social o qué es esto de lo que estamos hablando, este fenómeno social económico. Y voy a poner primero el foco de atención en el emprendedor o la emprendedora. Si recogemos un poco la tradición, digamos, o la literatura que ha trabajado sobre el tema del emprendimiento, o del emprendedor, mejor dicho, primero que vamos a encontrar va a ser a un teórico que ya desde el siglo pasado, desde 1920-1930, nos plantea la definición de lo que es el emprendedor. Estoy intentando citar o
plantear la teoría que nos plantea Schumpeter sobre el concepto de emprendedor. Y el emprendedor clásico es el que funda una empresa que innova rompiendo la forma tradicional, es decir, una innovación disruptiva en su momento o una, digamos, una lógica de destruir para construir algo nuevo. Son personas que tienen grandes dotes de liderazgo y que tienen un talento para actuar y para, de una forma u otra, identificar cuáles son los nuevos procesos. Y, por tanto, tiene una habilidad blanda o dura que planteen ustedes, como pueden ser las relaciones sociales, como una serie de competencias, y que le permite ver las cosas como nadie las ve. Estas características que nos plantea Jan Schumpeter se pueden sintetizar en un texto que yo encontré de Carrasco y Castaño, que dice: los emprendedores, atención, no son manager, no es el CEO de una empresa. El emprendedor tampoco es un inversor. El emprendedor es un tipo especial de persona. Una persona especial que tiene formas diferentes de ver la realidad y ahí plantea una solución innovadora. Claro, pero ¿qué es lo que pasa con el concepto que estamos intentando dar forma? Porque este es un concepto general, es de emprendedor, emprendedora. ¿Qué pasa con los emprendedores, las emprendedoras sociales? La literatura ya desde el inicio del siglo, desde este siglo XXI, ha planteado que los emprendedores sociales son agentes de cambio en el sector social, que innovan y que actúan desde sus motivaciones intrínsecas para cambiar la situación, para transformarla, y que orientan o se orientan al valor social sostenible. Por otro lado, también se esfuerza en entender cómo funcionan los problemas sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos incluso, y intenta de una forma u otra plantear propuestas que sean nuevas, que sean transformadoras en el proceso, en el producto e incluso en ciertas dinámicas que son propias del territorio o del contexto donde se mueve, ¿no? Es decir, plantea una serie de soluciones específicas. Desde este enfoque de emprendedor, emprendedora, vemos que hay una serie de habilidades específicas. Estamos hablando de personas que son o que tienen un grado de sensibilidad social importante. Entendida la sensibilidad social como una sensibilidad cultural, económica, ambiental y que tiene una fuerte empatía con las problemáticas que tiene el territorio y se enfoca a resolver problemáticas. Hay dos redes internacionales que quiero traer a colación que han trabajado sobre el tema. Hay muchas más, pero quiero traer solamente y me voy a enfocar dos. Una red de Estados Unidos que lo que ha realizado ha sido un análisis comparado desde 2005, 2004 realmente, que las primeras publicaciones, y que analiza cómo los actores de la sociedad civil están creando emprendimientos sociales. Es decir, hemos introducido ahora otro concepto que es la sociedad civil, que en un determinado momento se articula, se organiza y responde esas necesidades de las que veíamos antes, ¿se acuerdan? Esos fallos del Estado, del mercado, cuando es ineficiente, cuando no se garantizan los derechos, aparece una sociedad civil organizada, en conjunto, que plantea un emprendimiento social y que lo va a hacer de forma innovadora. Aquí esta red se orienta a entender el emprendimiento social como un tipo de convergencia entre aprendizaje, entre lo que son las empresas que aplican responsabilidad social y aquellas que son organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, que van a conformar un tipo de hibridación. Empresas que cogen lo mejor de una y de otra. Y ahí es donde pone el foco esta red internacional. Por otro lado, la red CEMES europea, que lo que identifica son cómo los emprendimientos de organizaciones no gubernamentales, ONGs, fundaciones, se orientan a tener mayor autonomía. Y para eso lo que crean son actividades comerciales que les den la posibilidad de ser autónomas y sostenibles financieramente. No sé si ustedes han visto todas aquellas campañas de publicidad que pueden tener claramente una ONG o una fundación vendiendo a lo mejor una camiseta, una remera, un tipo de merchandising que va a nutrir de una forma la financiación de la organización social y así le facilita una sostenibilidad financiera alcanzando la misión por la cual ha sido constituida. ¿Sí?
Por tanto, ahí la innovación social, según la red CEMES, se caracteriza por ser o por orientarse a tener una lógica de agente de cambio, buscando eficiencias y sostenibilidades económicas y financieras. Eso está muy relacionado con la literatura que identificamos en dos autores como es Martinez y Osberg, que ya nos plantean que el emprendedor o el emprendimiento social es aquel que identifica un tipo de desequilibrio, ¿okay?, o un equilibrio que es intrínsecamente injusto y que tiene que actuar. Ahí es donde se identifica la oportunidad. ¿Se acuerdan que quería diferenciar antes entre oportunidad y necesidad? Hay una oportunidad de cambio, hay un equilibrio intrínsecamente injusto que es necesario cambiar. Esa es la oportunidad del emprendimiento social. En comparación con un emprendimiento comercial, vería la oportunidad como un tipo de necesidad y sacar un beneficio de eso, respondiendo. La lógica es diferente. El emprendedor, el emprendimiento social, se va a orientar fundamentalmente a identificar injusticias y transformar la sociedad a una sociedad mucho más justa, creando así como un producto final un equilibrio más estable, una sociedad más justa, una sociedad más estable, una sociedad más igualitaria. Por tanto, las características del emprendimiento social, siguiendo esta literatura, nos plantea que, 1, el emprendimiento social va a solucionar problemas sociales y equilibrios o desequilibrios económicos, es decir, equidad, justicia social y hacer que la sociedad sea más justa desde principios democráticos de convivencia entre la ciudadanía. Un elemento importante es que se diferencia de la filantropía. Es decir, el emprendimiento social no es filantropía, no es caridad, no es beneficencia, sino más bien es una forma de responder a la problemática social diferente, solicitando incluso a algunos stakeholders o actores en el territorio que participen directamente en la propuesta de valor. ¿A qué me refiero con la propuesta de valor? A el producto, el servicio que se está ideando y que de una forma u otra tiene que ser codiseñado, es decir, diseñado conjuntamente con los usuarios, los clientes, los beneficiarios. Y por tanto tiene y se orienta a crear valor social. ¿Qué entendemos por valor social? Pues primero que es la característica indiscutible del emprendimiento social y que de una forma u otra crea sostenibilidad. Crear valor social añadido es, desde la innovación social, una mejora en lo existente, garantizando así los principios de justicia y equidad. El emprendimiento social, por tanto, ustedes ya lo están identificando seguramente, se orienta fundamentalmente al problema. Hay un problema social, económico, ambiental, cultural, político, que en esas 4 o 5 dimensiones, entendiendo la política como un actuar político de acción colectiva, no estoy hablando de un tipo de profesión política, sino cómo todos los ciudadanos son políticos, somos y tenemos un actuar político, plantea ahí claramente una identificación. Y a partir de ahí se construyen oportunidades para resolver esa problemática que no tienen que ver con la característica del individuo, sino el colectivo al cual afecta esa problemática. Y que requiere plantear nuevas ideas para resolver la problemática con un pensamiento concreto. Es muy pragmático el emprendimiento social. Ahora, si ponemos el foco de atención en la innovación social, es una primera escuela, la del emprendedor social, emprendedora social, la del emprendimiento social, y ahora una tercera escuela o una tercera línea de investigaciones que se hace sobre la innovación social. Vamos a encontrar que la innovación social es central. No hay emprendimiento social que no genere procesos de innovación social. Hay innovación social que puede ser asimilada por emprendimientos comerciales. Pero no va a haber ningún tipo de emprendimiento social que no genere innovación social. Voy a poner un ejemplo en el contexto en el cual estamos viviendo día a día. Lo que ha sido definido la uberización de la economía, del mercado laboral, las economías de plataforma o el nuevo capitalismo de plataforma online, ¿no?, donde se dan servicios a domicilio con diferentes aplicaciones, así como accedemos a ciertos servicios desde una coordinación de plataforma.
Todo eso ha sido un proceso de innovación social, basado fundamentalmente en la emergencia y el acceso de la red Internet, donde comunidades de consumidores se pusieron, hace ya 20 años, en contacto entre ellos y construyeron redes de autoconsumo, de autoproducción. ¿Okay? Eso, como un proceso de innovación social, ha sido captado por emprendimientos comerciales y han dinamizado, escalado a nivel internacional la propuesta de valor. ¿Okay? Con todas las críticas que podemos plantear, una flexibilización del trabajo, una precarización del mercado laboral, etcétera, etcétera. Y claramente una lucha entre intereses de colectivos, corporativos, imagínense el colectivo del taxi, el colectivo o el interés corporativo que puede tener digamos, un sector hotelero en un determinado momento cuando Airbnb empieza a dinamizar el turismo a través de la oferta turística en la plataforma de Airbnb, que creo que conocen todos, ¿verdad? Claro, ahí hay un tipo de lo que ha sido definido como una uberización. Ahora, ese tipo de innovaciones sociales son captadas también por emprendimientos, pero no llegan a ser emprendimientos sociales. Ahora, el emprendimiento social sí que requiere de procesos de innovación social. Y eso va a ser muy importante para identificar un verdadero emprendimiento social. Por tanto, ¿cómo nos podemos orientar hacia un proceso de identificación de la innovación social? Pues con una pregunta. Como investigadores, siempre nos hacemos preguntas para intentar responderlas. ¿Cómo podemos definir la innovación social? Una pregunta muy amplia, pero que, como es una conferencia magistral, me permito el lujo de hacer una pregunta tan amplia. No sé si conseguiré responderla, pero lo intentaré. Voy a plantear un enfoque. Todo investigador tiene un enfoque, y quien no lo declare o nos está mintiendo o nos está engañando. Todo investigador y toda investigación tiene un enfoque, tiene una forma de ver la realidad, tiene una forma de mirar la realidad. Yo aquí lo voy a plantear desde un enfoque de desarrollo social. ¿Es posible generar innovación para el desarrollo social? ¿O solamente tiene que ser un desarrollo económico o comercial? Por tanto, aquí lo que tengo que hacer y lo que pretendo es recoger el proceso que ha construido el concepto de innovación. Y la innovación es un proceso de cambio, que no solo es una idea, también son nuevas ideas o percibidas como tales en un determinado momento. Lo que puede ser nuevo para ustedes puede ser antiguo ya para ellos. Aplicarlo aquí puede ser un grado de innovación y eso tendrá un beneficio económico para quien pueda, de una forma u otra, implementar la innovación en este lado de la sala. ¿Okay? Para ustedes no, ya lo saben, ya lo conocen, no tiene ningún valor agregado. Pero también lo que nos plantea es que estas ideas que emergen en forma de procesos, en forma de productos, en forma de protocolos, se van a aplicar dentro de las vías ya existentes, dentro de los mercados ya existentes, como innovación. Ahora, ¿esto qué nos quiere plantear sintéticamente? Pues que tenemos una primera generación de ideas, tenemos la aceptación de procesos para producir esas ideas, implementación de productos que son generados por los procesos y una difusión de servicios. Ahí es donde se coloca la innovación. No estamos hablando de innovación social todavía. Es un proceso de innovación clásico, tradicional, donde cualquier emprendimiento comercial puede acceder. Producido incluso por emprendimientos sociales como les planteaba, que buscan responder necesidades emergentes en el territorio. Por tanto, ¿cómo podemos definir la innovación social? Hay que complementar ese tipo de definiciones, porque estamos utilizando el mismo término, lo único que estamos poniendo un adjetivo. Ahora, para eso considero que hay que plantear un enfoque multidisciplinar. Estamos en sociedades plurales donde un mono o una monodisciplina o una única disciplina no resolverá la problemática. Tenemos la necesidad en este momento, en el siglo XXI, de tener un pensamiento complejo y adecuarnos a las situaciones que vivimos. Por tanto, hacia un proceso de innovación social voy a plantear tres definiciones que se encuentran en la literatura y que han, de una forma u otra, inspirado. Una primera, por orden cronológico, es una innovación social, es aquella que plantea o se refiere a actividades, a servicios que son innovadores y que responden a una necesidad social, predominantemente difundida a través de organizaciones que
tiene unos presupuestos primarios, es decir, unas necesidades primarias, unas necesidades básicas. Esta definición, que tiene un enfoque pragmático desde el proceso, no sé si ven desde allí al fondo, la he clasificado desde un tipo de elaboración propia, de análisis. Este enfoque, que caracteriza la definición que hemos visto anteriormente de John Mulgan, el coordinador de Nesta, y que fue un artífice de la estrategia de la Peace Society en Inglaterra, en Reino Unido, plantea desde este enfoque que la innovación social es una actividad y un servicio, o un servicio, que no hay un objeto aparente en la definición, pero sí que tiene y se orienta a dar respuestas a necesidades sociales desde la organización que se orienta a generar bienes sociales. En una segunda definición, por orden cronológico, se define la innovación social como una solución novedosa a un problema social que, de forma efectiva, eficiente y sustentable o sostenible, va a crear valor. Esa innovación social realmente se acumula, se usa por la sociedad, es útil y viene garantizada por las iniciativas privadas. ¿Qué? Iniciativas privadas, empresas privadas que pueden ser con ánimo o sin ánimo de lucro. Esta definición, que es un poquitín más completa, yo les pongo aquí una cita, pero intento luego plantear un tipo de análisis como elaboración propia. Lo que se nos plantea es que la innovación social, desde esta definición, es una solución innovadora que busca crear valor, creando un cambio en los problemas, digamos, lo que era antes un problema social cambia y una vez respondido, tiene una serie de estatus diferentes: el territorio, la población, el colectivo. Por tanto, el objeto, el área, digamos, de intervención va a ser la sociedad entera en su conjunto y plantea, desde el enfoque gestional que nos plantea la definición, una componente de eficiencia, eficacia y sostenibilidad. ¿Okay? Una tercera definición, más completa, según mi parecer, es que la innovación social la diferencian o la identifican dentro de un proceso complejo, donde se introducen nuevos productos, procesos o programas de trabajo que cambian rotundamente las rutinas que estamos acostumbrados a vivir y generan nuevos recursos, nuevos flujos, tanto tangibles como intangibles. ¿Okay? El conocimiento es un bien intangible que no depende de su acumulación, si se dan cuenta. Su valor como conocimiento, como información, basa su éxito en poder compartir esa información. No capitalizarla o acumularla, sino compartirla. Eso como un ejemplo de bien intangible. A diferencia de lo que puede ser carros. Si yo no los comparto, yo tengo un carro, acumulo, pues claramente es un bien privado también, pero al ser acumulado por mí, pues claramente carece de sentido para toda la sociedad. Por tanto, la innovación social aquí, que tiene éxito, está basada fundamentalmente a su impacto. Y, siendo más completa la definición, desde un enfoque sistémico, nos plantea que la innovación social va a ser un proceso que actúa desde la complejidad. El objeto de innovación social van a ser productos, procesos, programas específicos, donde busca un cambio profundo y busca tener impacto, ¿okay?, de amplio rango en un sistema social. Ahora bien, después de estas definiciones que intentaba, pues voy a entrar ya en la conclusión. Si esto es una revisión de literatura, una elaboración de diferentes elementos que emergen de la literatura internacional, voy a entrar en una conclusión reflexiva con ustedes para explicar la innovación social. En primer lugar, la innovación social, desde un enfoque pragmático, tiene una relevancia importante la práctica de la innovación. La relevancia del individuo dentro de esa innovación, es decir, el emprendedor, la emprendedora social, es relevante. Las capacidades que tenga esa persona serán relevantes a la hora de generar una respuesta a las necesidades sociales, entendidas como culturales, ambientales y económicas. Por otro lado, nos plantea que desde un enfoque gestional la innovación social
va a ser un proceso mucho más eficiente. Vamos a usar menos recursos. Vamos a tener claramente un beneficio generando bienes privados y bienes públicos. Así como también esos bienes semipúblicos, de acceso limitado, pero de acceso público. Desde un enfoque sistémico se nos plantea claramente que la innovación social va a ser o va a estar orientada al cambio social y a la acción colectiva. Moviliza recursos, moviliza personas, crea nuevas culturas específicas al interno de una organización o al interno de un contexto territorial. Por tanto, tiene una perspectiva sociopolítica. Ve e identifica el territorio de una forma. Tiene una imagen del territorio y convoca para transformar el territorio. Esto desde el enfoque sistémico. Ahora bien, como síntesis conclusiva, quiero hacer una referencia a lo que es la innovación económica y la innovación social. Una innovación de uso comercial directo o una innovación más social o de impacto social. Y aquí lo que nos identificamos es que hay tres grandes diferencias. Esto ya es cosecha propia, por decirlo así, después de las reflexiones prácticas y teóricas. La innovación económica o comercial está basada en grupos creativos, o son grupos creativos, una élite creativa que diseña nuevos productos, nuevas marcas y que de una forma u otra nos hace pasar por necesidad aquello que realmente se quiere vender. Es decir, la ley de la oferta condiciona la ley de la demanda, diríamos en economía. Dependiendo de lo que se ofrece, dependiendo de cómo se vende, se está condicionando la demanda, las necesidades de los individuos. Frente a una emergencia de nuevas ciudadanías que al emerger, al florecer dentro de lo que es la innovación social, toman nuevos roles y plantean nuevos retos en la sociedad. Por otro lado, tenemos una innovación comercial o económica que está basada en la tecnología, en el uso mayor de tecnología, o el consumo, mejor dicho, de la tecnología, frente a la economía fundamental. La economía, me refiero fundamental a la economía de las necesidades básicas. Se responde a necesidades básicas y a partir de ahí se van construyendo una serie de necesidades para el desarrollo humano. Aquí recojo un poco todo el enfoque de Amartya Sen, de Martha Nussbaum, como elementos que nos plantean cómo la innovación social también responde a necesidades humanas básicas. Frente, en fin, a este tercer grupo, que son las élites extractivas, de encontrar mercados de nicho, mercados cautivos, que están en confrontación con las nuevas élites urbanos-rurales. Las periferias de las ciudades ya no tienen límite. Ya empiezan a ver cierto tipo de ciudades que, en el caso de Europa y Estados Unidos, e incluso aquí en Colombia, si estamos en ciudades como Bogotá, esas grandes metrópolis, ya no se sabe muy bien dónde termina la ciudad y dónde termina la urbe y dónde empieza lo rural, ¿no? Entonces, hay unas nuevas élites que están dinamizando y determinando el desarrollo del territorio. Y se contraponen fundamentalmente a unas élites extractivas que instrumentalizan, captan rentas, instrumentalizan los recursos del territorio. A nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando entonces? Como conclusión, la innovación social se está entendiendo como nuevas ideas que se orientan a objetivos sociales, son actividades innovadoras que están motivadas por necesidades sociales y son nuevas ideas o ideas que desarrollan y se defienden desde las organizaciones sociales. Y esto es importante porque el rol de la organización social, de las organizaciones de la economía social y solidaria es relevante para difundir los beneficios y cambiar procesos culturales en torno a un tipo de planteamiento, problema en un territorio. Llámese contaminación, llámese carencia de agua, etc. En Colombia, ¿qué está pasando? En Colombia, desde el 2014, el Departamento Nacional de Planeación ha planteado la innovación social como un proceso que genera valor, que se orienta a una necesidad, recoge una oportunidad y responde a un problema de manera eficiente y eficaz. Digamos que el Departamento Nacional de Planeación desde el 2014 sigue esa línea, sigue esa senda de entender la innovación social como un proceso donde hay que generar valor para la sociedad.
Planteado esto, vamos a entrar en la lógica de las críticas de la innovación social. Nos hemos enfocado a la innovación social para entender todo este fenómeno. Sabemos que el emprendimiento social sin innovación social no es emprendimiento como tal, un emprendimiento social como tal de cambio, de transformación. Por tanto, hay unas críticas que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa con la innovación social cuando lo que está planteando es una reproducción o un tipo de aprendizaje social en la comunidad? Lo que podemos definir como un tipo de apropiación social de la tecnología o de la innovación que ha sido producida por centros de pensamiento y de poder. ¿Qué es lo que pasa? Si eso es innovación social, la apropiación social es innovación social, son nuevas formas para que el territorio, la población se apropie de las prácticas, los productos que han sido diseñados, o hay una colaboración por parte de la sociedad, hay una co-construcción de la respuesta. Gran crítica, ¿no? Pues una o es otra. Aquí ya nos planteamos críticas como dilemas, incluso éticos. Por tanto, la siguiente, segunda crítica que podemos hacer de la innovación social es que tendríamos que diferenciar entre la relación de las nuevas ideas que emergen, que pueden ser creadas por esas élites creativas, frente a las necesidades sociales que, de una forma u otra, determinan el desarrollo del territorio. Y ahí la crítica fundamental al ente superpartes, al Estado. ¿Qué rol tiene ante estas necesidades sociales? Delega en la innovación social, en las organizaciones sociales, en emprendedores y emprendedoras sociales que se respondan a las necesidades a las cuales el Estado es llamado a responder a través del contrato social de ciudadanía. Gran crítica y gran dilema. El Estado tiene un rol. ¿O somos los ciudadanos que autónomamente tenemos que darnos respuestas? ¿Qué implica ahí? ¿Qué implica una sociedad cerrada? ¿Qué implica tener un Estado más amplio y superpartes que responda a los conflictos y que responda al contrato social asegurándonos todos el buen vivir? Y responder a nuestras necesidades básicas y no solo. Y por último, ¿qué nos plantea la innovación social cuando la aplicamos a gran escala como una homogeneidad reactiva? Ante un determinado problema todos reaccionamos. Hay una catástrofe, reaccionamos y creamos un proceso de innovación social. Tiene que suceder una catástrofe para que reaccionemos, y aquí voy a introducir el concepto de ciudadanía. Una ciudadanía que lo planteo con diferentes preguntas en la discusión ya cerrando. Estamos pasando a nivel internacional de ciudadanías activistas que luchan por derechos a ciudadanías activas que construyen derechos, que protegen derechos, que determinan los derechos sociales, económicos, culturales. Por tanto, nos encontramos entre esas dicotomías, ¿no? Estamos hablando de emprendedores ciudadanos o ciudadanos emprendedores. Son nuevos estilos de liderazgo los que emergen, el liderazgo compartido, liderazgos democráticos, compartidos en el territorio. Son liderazgos gerenciales que se orientan a responder a una necesidad, y eso implica gerencia. Tiene que ver con procesos de asociatividad. Es necesario que los ciudadanos creen procesos asociativos para constituir un imaginario y una subjetividad en torno al problema para poder responderlo. Es decir, tiene que haber consenso para responder un problema. Es necesario un proceso asociativo. Por tanto, la innovación social, y aquí es donde está la discusión, como les he planteado antes, es un proceso de transformación de las condiciones de toda la ciudadanía o de un conjunto exclusivo de ciudadanía. ¿Qué impacto tiene? ¿Es un impacto abierto? ¿Es un impacto cerrado? ¿Es una innovación abierta o es una innovación reducida para que unos pocos saquen provecho de ella? Por tanto, ahí, y una de mis conclusiones es que toda innovación social que caracteriza el emprendimiento social va a estar facilitando procesos de crecimiento y desarrollo desde la articulación y la capacidad de ampliar las condiciones culturales en forma de derechos y responsabilidades, así como sociales, económicas, ambientales y políticas. Unas dos preguntas que cierro y que sería muy interesante, yo no es que quiera ahora plantear la agenda del libro, pero sí que de una forma u otra les ilumine
les oriente, les salte una cuestión, una pregunta. Yo lo planteo desde estas dos. ¿Cuál es el rol del emprendedor, los emprendedores, emprendedoras sociales en los territorios en transformación? ¿Y cómo podemos construir alianzas? ¿Qué tipo de alianzas tenemos que construir en torno a un territorio en transformación? Responder estas preguntas es determinar el desarrollo endógeno de un territorio, si se dan cuenta, ya que el desarrollo genuino y auténtico de un territorio va a plantearnos la transformación propia del territorio, así como las alianzas específicas del territorio, dentro del territorio, como un tipo de espacio. Concluyendo, como pueden ver, un investigador pocas veces concluye, sino más bien abre otras preguntas ante una revisión de las experiencias nacionales e internacionales, ante una revisión de otros colegas que están trabajando más tiempo que uno sobre el tema. Claro, se responden preguntas, pero también se abren otras nuevas. Responder a nuevas preguntas desde insumos nacionales o internacionales implica cómo poder aplicar todos estos conceptos y cómo hacer que emerjan nuevos conceptos, creando el concepto propio de emprendimiento social e innovación social. Ahí es donde está el reto de cualquier territorio que quiera generar un estilo auténtico y genuino de desarrollo y crecimiento socioeconómico. Y hasta aquí. Ahora abrimos, si es posible, una rueda de preguntas, un tipo de planteamiento, antes de que nos alcance la noche. Abrimos el espacio de preguntas para todos los asistentes con referencia a la cátedra abierta que nos comparte el doctor César Sánchez Álvarez, Innovación Social y Emprendimiento. Las personas que tengan alguna pregunta pues pueden alzar la mano y la pueden hacer. Bueno, buenas noches, yo me llamo Manuela Betancourt y pues yo creo que más que una pregunta es también como mostrar también la necesidad de poner estos temas y de debatirlos, porque me estaba leyendo un libro, varios compañeros nos estamos leyendo un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir. Y entonces hay un planteamiento en el que después de que lo leí tal vez no lo seguí leyendo con la misma emoción, aunque he aprendido muchas cosas, pero hay algo que me cuestionó muchísimo. Y es que dice, lo voy a leer textual, según estadísticas de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, 63% de los millones de jóvenes que egresan anualmente de las universidades de Latinoamérica y el Caribe se gradúan de carreras de ciencias sociales y humanidades, mientras que apenas el 18% egresan con licenciaturas en ingeniería, en ciencias exactas y naturales. Entonces dice, en algunos países como Argentina, las grandes universidades públicas tienen 3 veces más estudiantes de psicología que de ingeniería, lo cual significa que el país está formando 3 psicólogos para curarle el coco, como los argentinos llaman a la cabeza, a cada ingeniero. Entonces digamos que cuando yo leí esto dije como, claro, pues es un libro de innovación empresarial, de emprendimiento empresarial, que lo centra más, pero yo dije como, y entonces ¿dónde quedamos las ciencias sociales? Pues sabiendo que tenemos como también tanto para entregar. Entonces es como el momento, pues digo, yo creo que esto es un abrebocas de todo lo que podemos hacer, pero es también el momento de darnos como de entender que podemos hacer cosas, ¿cierto? Que no simplemente necesitamos curarle el coco a la gente, sino que también podemos ofrecer muchas más cosas. Entonces pues era como más un aporte que una pregunta, y no sé de pronto qué más tengas para agregar a este dilema de eso de que las ciencias sociales no producen innovación. Gracias a ti. Yo creo que la pregunta es muy interesante, porque ¿cuál es el rol que tienen las ciencias sociales en este proceso de innovación? Yo soy partidario de pensar con argumentos que todas las ciencias sociales generan procesos de innovación social, generan de una forma u otra nuevas formas de entender el futuro. Subjetivizar, crear nuevas identidades se constituyen fundamentalmente desde las ciencias sociales. Hay un elemento importante, y hay que ser críticos con cierto tipo de literatura en torno al emprendimiento
y la innovación que se basa en las oportunidades. Y voy a poner un ejemplo. Has traído a colación todo el tema de los psicólogos y, digamos, la salud. Digamos, no quiero decir que sea o no sea necesario la psicología o la psiquiatría, pero fíjense un elemento que tiene el modelo de desarrollo. Cuantos más enfermos tiene una sociedad, más rica es. Cuanto más consumen los enfermas cierto tipo de fármacos, más aumenta el Producto Interno Bruto de una sociedad, más se crea empleo, más se distribuye en imposición fiscal. Por tanto, hay un tipo de paradoja. No sé si me estoy explicando con esta metáfora a estas horas de la noche ya. Esto parece... Pero es interesante porque cuando vemos que hay cierto tipo de oportunidades que se basan fundamentalmente en responder necesidades acumulando la riqueza, o sea, todo se pervierte. O sea, el medicamento ya no es algo que es negativo. Producir medicamentos no, es algo positivo. Tener una sociedad enferma es positivo. Pongamos que la contaminación que nos está matando lentamente, el smog que nos mata lentamente, está produciendo una venta tremenda de mascarillas antipolución. Eso quiere decir que estamos mejor, aumenta la riqueza, aumenta un nuevo producto, se ha innovado. Ahora mismo, si van a cualquier centro comercial, podrán encontrar mascarillas de todo tipo. ¿Esto quiere decir que estamos mejor? ¿Esto quiere decir que se ha respondido el problema? No, simplemente se encuentra una solución que como oportunidad genera un nuevo mercado. Pero facilitar la movilidad, generar movilidad sostenible, que sería el elemento fundamental, el problema central, no se responde. Ahí es donde está la innovación social. Ahí es donde está el talento de personas, de ingenieros, que junto con profesionales de las ciencias sociales, trabajo social, psicología, antropología, identifican cómo pueden gestionar la movilidad en una gran ciudad, haciéndola más sostenible, haciéndola más inteligente. Una Smart City implica eso. Implica saber cómo gestionar los recursos y no generar externalidades negativas. Porque si por externalidad negativa generamos mayor riqueza, va a haber una incongruencia. Hay que tener mucha atención también con esos postulados, esas posiciones, que totalmente respetables, pero están fuera de la lógica de lo que es la innovación social y el emprendimiento social, que es fundamentalmente responder a la problemática central, no poner sucedáneos o no tapar agujeros o huecos. ¿Alguien más quiere compartir alguna pregunta? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Damari. Hago parte de un ejercicio muy interesante en una de las alcaldías pues, de acá del Oriente Antioqueño. Entonces manejo algunas poblaciones, ¿cierto? Y dentro de esas líneas hay algunas que tienen que ver con grupos de mujeres, con proyectos productivos. Entonces me genera como muchas inquietudes porque, o sea, suena hermoso. Pero entonces yo ya me voy a fortalecer esos grupos de mujeres, a generar esos proyectos productivos, entonces ya me encuentro en que el Estado entonces ya nos cobran unos impuestos muy grandes, de pronto no tenemos técnicamente pues como pues lo ideal para ellas, pero también estamos fallando mucho a nivel de los municipios, de pronto en la parte de mercadeo. Entonces, por decir, acá que la Asociación de Mujeres Campesinas en Marinilla, que tiene una planta de producción en aromáticas gigante, que puede tener muchísima producción, puede sacar aceites, puede sacar cantidad de cosas, pero entonces ya empezamos a fallar en el mercadeo y en los impuestos. Entonces, o sea, también me genera como, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer a nivel municipal? Porque también los estados entonces dicen, bueno, hay que hacer muchos proyectos, pero a nivel municipal nosotros somos los que tenemos que solucionar todos esos programas o esos proyectos y no nos mandan esos recursos. De alguna manera tenemos que solucionar y somos unos municipios que tenemos muy pocos recursos, con mucha población. Por ejemplo, Marinilla es uno de los municipios que tiene
más población que llegan pues en desplazamiento, tenemos que cubrir mucho en ese sentido y generar algunos proyectos productivos. Sí, estamos generando algunas alianzas estratégicas a nivel como territorialmente, por decir entonces nos vamos a juntar en provincias, algunos municipios del oriente antioqueño, entonces está de acuerdo también a la vocación de los municipios, ¿cierto? Entonces el Peñol, Guatapé, bueno, algunos municipios cercanos y donde hay voluntad política, entonces nos juntamos para hacer como algunas alianzas en algunos proyectos, pues como macro, ¿cierto? Entonces también me parece muy importante como, bueno, nosotros como psicólogos y psicólogas en proceso, cómo vamos a aportar a esos proyectos, también a las víctimas. Y para ti sí, más el tema de esos procesos de asociatividad, o sea, con estos grupos, porque tienen ideas fabulosas, entonces que ahora están sacando que la mermelada de tomate de aliño, o sea, cosas que en el exterior pueden ser muy interesantes. Entonces no sé qué nos puedas como aportar en ese sentido, porque tenemos un potencial y un territorio hermoso, porque hay mucha diversidad. Entonces tenemos agua, tenemos toda la parte de agricultura y entonces yo pienso que hay potencial, pero entonces no hemos como ubicado bien esa potencia para poder generar como esa innovación social en esos proyectos productivos. No sé si quería como contarte un poquitico en el oriente, entonces por eso no fue la pregunta así como tan específica, pero sí me encantaría como, bueno, nosotros desde las alcaldías, ¿cómo podemos potenciar esos grupos o esos proyectos productivos? Porque hay ideas muy interesantes. Va a ser muy dinámico. Primero de todo, agradecerte esta intervención, el coraje de estar trabajando con un actor público en diferentes contextos es muy loable y celebro esa inquietud. Hay ciertos procesos asociativos que vienen instrumentalizados, tanto por el Estado, para alcanzar cierto tipo de metas y visibilidades. El Estado me refiero al ente local, ente regional, ente nacional, que de una forma u otra tiene que alcanzar unas metas por las cuales supuestamente ha sido elegido. Pero también por el mercado capitalista que busca procesos asociativos. En Colombia se vivió muchísimo con las cooperativas de trabajo asociados, sobre todo en el sector salud, y que busca disminuir los costos que puede tener el trabajo en un sector específico. Eso es complicadísimo plantearse ahí una intervención, porque puedes caer en la instrumentalización y ser instrumentalizado como actor que vas a promover, o como lo podemos plantear, a prescribir una forma de desarrollo, un estilo de desarrollo. Me gustaría tener una receta mágica, no existe, creo. Si la encuentran, cuéntenmela. ¿Por qué? Porque todo territorio tiene una especificidad. Por eso es necesario profesiones sociales que se acerquen al territorio e indaguen, se cuestionen, hagan preguntas y puedan establecer síntesis desde las respuestas. Y desde ahí construir modelos de intervención propios. No vale, ya hemos llegado a un punto que lo que funciona a 5.000 o a 500 kilómetros de distancia no va a funcionar. Es que lo sabemos ya, porque las condiciones son muy diferentes. Ahora, si tenemos una sociedad totalmente homogénea, bueno, pues a lo mejor podría funcionar. Pero es que las sociedades no son homogéneas. El grupo de mujeres que se está intentando asociar a nivel productivo, creando un proyecto productivo, seguramente pues tiene unas necesidades básicas, unas necesidades de identidad diferentes a otro proyecto, a otro grupo productivo. Identificar ahí cuál es la identidad que quieren transmitir en un producto procesado como puede ser la mermelada, pues es un proceso de innovación social, y es que lo ha respondido ya el comercio justo a nivel internacional en los años 60. Y después de los años 60, ese comercio justo dio origen a consumos responsables, consumos éticos, consumos orgánicos, generando nuevos mercados en los consumidores de ciertos productos. Pero la innovación la hizo el movimiento de comercio justo, identificando cómo el precio justo, una parte del precio que era pagado por el consumidor, iba directamente a proyectos de calidad de vida en la población que producía, disminuyendo ahí claramente la injusticia internacional del comercio internacional o de la globalización de mercados. Ahí, ¿cuál podría ser un tipo de trabajo? Crear un pensamiento
transdisciplinar, ni siquiera interdisciplinar, poner a trabajar el cerebro de un tipo de masa colectiva que pueda responder, que suministre información en torno a ese proceso de desarrollo liderado por un proyecto productivo asociativo. Y al mismo tiempo intentar que esa identidad emerja y sea visible. La comunidad trabaja para la comunidad. Crear esa subjetividad, crear ese imaginario es muy complejo. Al igual que es complejo que si cogemos el carro todos los días en pico y placa sin respetar las normas, pues la externalidad negativa la estamos produciendo nosotros. No somos parte de la solución, somos parte del problema. Implica una conciencia social, en diferentes grados seguramente. Pero identificar ese tipo de subjetivación o autosubjetivación del grupo poblacional al cual se dirige una intervención que ha sido diseñada desde arriba, pues puede correr el riesgo de que no funcione porque no ha habido una participación también. Entonces, implica una escucha activa, una relación caliente con la población. Esto para actores públicos, claramente, que tienen un rol y que de una forma u otra son aquellos que tienen que dinamizar, imprimis, un tipo de tejido socioproductivo. Ahora, cuando encontramos un actor público que está haciendo bien su trabajo, que no cae en elementos de clientelismo o corrupción, si no es acompañado por la sociedad civil honesta, puede correr el riesgo de desvirtuarse también porque se encuentra solo, se encuentra sola la persona que está liderando un proceso público, que está generando valor público. Y ese valor público es socializado a toda la comunidad. Si esa persona se queda sola, si no es acompañada, tiene que tener mucha motivación para resistir. Cuando el contexto, el ecosistema en el que se encuentra es totalmente negativo o contraproducente a la virtud que plantea un cierto tipo de intervención orientada a generar un nivel y una calidad de vida mayor. Claro, aquí no hay respuestas, aquí simplemente es arremangarse y ponerse a trabajar constituyendo y creando grupos transdisciplinares, creando ahí procesos que pueden ser incluso híbridos, que no tienen que ser procesos que tengan una respuesta única y que se aplica, y si no se aplica es que falló la comunidad porque no aplicó la receta, sino más bien intentar construir, o mejor dicho, co-construir con la población destinataria esa propuesta desde el inicio, con todos los riesgos que hay, incluso de no alcanzar las metas en el tiempo establecido del programa electoral. Pero para eso necesitamos claramente otra mirada desde el actor político. Desde el actor político que de una forma u otra empieza a ser ya mucho más amplio. No es solamente el que decide y el que toma decisiones en la política pública directa, sino también el que entrega la política pública, el que recibe la política pública, el que evalúa la política pública, el que empodera y se autoempodera participando en el territorio. Como ven aquí, la visión de territorio es mucho más compleja porque plantea fundamentalmente muchos intereses y muchas identidades al mismo tiempo. Yo no sé si llega, pero creo que sí. Sentémonos aquí y hablemos. Buenas noches, mi nombre es Paola Córdoba. Digamos que en términos pues como de los conceptos que hoy se abordaron de innovación social y emprendimiento, digamos que también me queda como la sospecha en esos conceptos. ¿Y a qué me refiero? Y es que si bien digamos desde el inicio digamos que todas estas concepciones tienen su raíz en el concepto del desarrollo, ¿cierto? Y si bien el concepto del desarrollo ha tenido muchos apellidos, desarrollo económico, desarrollo endógeno, desarrollo regional, desarrollo social, desarrollo ambiental y múltiples formas de desarrollo, digamos que desde la crisis en los años 60 del desarrollismo, donde se vienen implementando todos estos tipos de apellidos, el desarrollo, digamos, sostenible, me causa sospecha es que de pronto esos discursos no se conviertan en una mutación de ese desarrollo, de esos conceptos de desarrollo, en este caso del desarrollismo, del desarrollo económico. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto se pueden convertir en instrumentos discursivos que se instrumentalizan
para crear, digamos, concentración del capital y la desigualdad, digamos, legitimar más aún esa desigualdad y también legitimar, digamos, la cooptación de esos capitales y la concentración de esos recursos, ¿cierto? Entonces, digamos que si de pronto nos remitimos a esa concepción de lo que es innovación y de lo que es emprendimiento y dónde es su raíz, ¿cómo identificar entonces que eso no se convierta en esa mutación que ponga no al servicio de la transformación social, sino al contrario de esa acumulación de capital económico y marque mucho más la brecha de la desigualdad social? ¿Recuerdas tu nombre? Paola. Yo creo que la intervención que acabas de hacer es, yo me la planteo mucho en estos momentos, los momentos de la investigación sobre emprendimiento social, porque seguramente no es difícil entender que que a nivel internacional ha aparecido la dinámica de todos tenemos que ser emprendedores, todos tenemos que ser monotributistas si estamos en Argentina, todos tenemos que ser trabajadores autónomos si estamos en España. Como que hay un tipo de proceso que se basa fundamentalmente en una crisis del capitalismo. Y atención, cuando hablamos de crisis del capitalismo no es crisis del capital. El capital está, la riqueza está escondida, esperando encontrar nuevas formas y nuevos modos para obtener mayor rentabilidad. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Puede ser, y podemos correr el riesgo de que al hablar de emprendimiento social, ciertas ideas sean cooptadas por unas empresas que la van a hacer más escalable, más replicable. Va a alcanzar mayor número de usuarios, beneficiarios, clientes. Claro, el concepto del desarrollo yo no creo que esté, digamos, en cuestión. Al final es un tipo de desarrollo o un tipo de crecimiento que se va a dar. Ahora depende de cómo se constituye el desarrollo. Y si tenemos la capacidad de, como emprendedores, emprendedoras sociales, de alcanzar mayor población en nuestra respuesta. Si conseguimos de una forma u otra convencer desde la capacidad de emocionar en la respuesta. Y que tiene que ser así. ¿En qué sentido? Convencer de que tiene que ser esa forma organizativa la que tiene que liderar ese proceso y tiene que mantenerse. Porque tú tienes ahí mucha razón, Paola, cuando dices, y es el ejemplo que ponía de la economía circular o la economía, digamos, la share economy, la economía que dio vida a lo que pueden ser formas de flexibilización y precarización del mercado laboral actual. ¿De qué nos sirve si identificamos y organizamos culturalmente un mercado? ¿Okay? Mercado entendido como un espacio de relaciones sociales que tienen intercambio de equivalentes o intercambio a través de otros procesos como podría ser el trueque. ¿De qué nos sirve si constituimos, creamos una cultura y dejamos que se vaya? Dejamos que otros las escalen, otras lógicas. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. El primer supermercado no lo inventó una empresa capitalista. Lo inventó en 1846 en Inglaterra un grupo de personas que estaban trabajando 18 horas en una fábrica y necesitaban adquirir productos específicos y no obtenían el tiempo para ir al mercado. Un mercado no como el que existe un mercado campesino, sino un mercado de plaza. No tenían el tiempo. Entonces constituyeron un tipo de cooperativa de consumidores. 1843. Se les llama los pioneros de Rochdale y crearon la primera forma de distribución. Esto como elemento que está datado. Seguramente había muchas más formas. A nivel internacional se estaban dando. Fue mucho después que se crea y se constituye la organización del supermercado como entendemos actualmente, de hilas o fileras de cierto tipo de productos donde vamos y compramos libremente los mismos productos o los productos que están organizados desde la misma forma de producción. Claro, ¿qué implica? Aquí en Medellín, en la zona, había una cooperativa que era consumo. Creo que existe todavía, ¿no? Con todas las problemáticas que puede tener el movimiento cooperativo. Pero claro, hay unas lógicas diferentes. O sea, no se trata de plantear una crítica al capital, sino a la forma de organizar el mercado desde la centralidad del capital. Claro, cuando organizamos en esos modelos de desarrollo un cierto tipo de propuesta donde se pone al centro la persona, las personas, los seres vivos, tiene que ser tutelada en su capacidad de ser escalable.
de alcanzar más poblaciones. Si tiene éxito, ¿por qué no puede ser de una forma u otra tutelada? ¿Por qué tener una mayor amplitud en torno a las propiedades, a la propiedad privada de un corte colectivo? ¿Qué? Y ahí es un elemento que de una forma u otra nos plantea el reto, es decir, cómo generamos un tipo de propuestas de innovación social, creando emprendimientos sociales, y seguirán siendo emprendimientos sociales. Ahí es necesario tener un ecosistema protectivo que de una forma u otra te dé las garantías de continuar, de crecer y de una forma u otra escalar y replicar a otros contextos. Pero digamos, el elemento del desarrollo y el crecimiento yo no lo pondría en discusión, porque no es en sí mismo el problema es cómo se genera y cómo conseguimos de una forma u otra tener elementos de participación en el diseño y en la obtención de los beneficios que se pueden generar, haciendo una sociedad más justa o una sociedad más igualitaria. No sé si he respondido a tu pregunta o nos hemos liado mucho más, ¿no? Se ha quedado abierta, pero bueno. No. Mi nombre es Elizabeth. La pregunta que yo vengo a hacer es, ¿qué recomendaciones nos haría a nosotros los jóvenes para empezar a ser innovadores? Nosotros estudiamos unas carreras, pero ya somos con bases y reglas. ¿Qué podemos hacer para avanzar más allá y no dejar que todo se vuelva una monotonía? Plantear que el emprendimiento es solamente de jóvenes puede llevarnos a un camino sin salida. El emprendimiento es de cualquier persona que tenga una inquietud. La pregunta es, ¿con quién emprendemos? Es decir, jóvenes, no tan jóvenes, tienen que buscar aliados específicos que garanticen la identidad de ese emprendimiento. Y la identidad del emprendimiento social, como hemos visto, está en el problema, el entender que el problema de la contaminación es el problema de la contaminación, no es el problema de ponernos una mascarilla, de comprar o no comprar una mascarilla. Ahí la estrategia fundamental, como recomendación, es no construyamos emprendimientos basados únicamente en una característica, los jóvenes con los jóvenes, los no tan jóvenes con los no tan jóvenes. O sea, el conocimiento, el proceso creador, está en la pluralidad. Por eso centros o espacios o sistemas de innovación tienen ese reto de, primero, romper el gap cultural o generacional que pueden tener las personas a la hora de entender el problema. Seguramente para una persona que vivió en Río Negro hace 50 años, la contaminación para él no es un problema o es un problema, es el problema. Para una persona que ha vivido siempre dentro de la contaminación dice, un poco más, un poco menos, no me da tanta diferencia, ¿no? Claro, son percepciones. Construir las alianzas desde la percepción del problema y construir identidad colectiva, común, es fundamental para producir un emprendimiento que de una forma u otra sea exitoso. Aquí, ¿a qué estoy llamando como estrategia? A buscar aliados que el elemento central es entender, cuestionar y plantearnos una respuesta como propuesta. Ahí es donde está la ciudadanía activa. No tener una protesta como tal y esperar que algún actor emerja o aparezca, sino tener desde la protesta, esa ciudadanía activista, una nueva propuesta que es respuesta al mismo tiempo. Y ahí las alianzas son bienvenidas siempre. Ahora, el punto es que hay que generar un tipo de, vamos a llamarlo, resolución de conflictos generacionales, si hablamos desde el tema de la juventud. Pero tanto una persona que es joven como no tan joven seguramente tiene una visión y esas visiones pueden ser articuladas en torno a la propuesta innovadora. Por tanto, lo que necesitamos en muchos centros de formación o investigación o incluso, podríamos hablar, universidades, centros educativos, es construir identidades en torno a la resolución de conflictos de forma pacífica, ver en el otro la respuesta siempre y cuando haya un tipo de articulación desde el respeto por el otro. Y eso yo creo que es fundamental, porque ahí es donde hay una constitución. No quiere decir que ahora todos tenemos que estar con todos, ¿no? Hay una identidad que se constituye desde el problema y cómo lo identificamos. Y cómo puede, de una forma u otra, beneficiarse toda la sociedad, todo el conjunto, no solamente un conjunto de la sociedad.
sino toda la sociedad. Ahí es donde está el secreto de la escalabilidad de cualquier emprendimiento. Que Oppenheimer y muchos otros dicen, bueno, pues escalabilidad, replicabilidad del mismo producto, el servicio, ¿no? Aquí el emprendimiento social lo que intenta es decir, bueno, si el problema es común, la contaminación, estoy planteando este problema que yo creo que es un problema internacional en este momento y se han articulado políticas públicas a nivel internacional, países que se han salido de los acuerdos incluso. Es un problema internacional. Responder a la contaminación en este momento es uno de los elementos fundamentales que está en las preocupaciones de los jóvenes en el momento actual, antes que el empleo, la contaminación. Entonces, encontrar personas que entiendan la contaminación como el problema central y al cual hay que construir un tipo de movilidad más sostenible, un tipo de propuestas que disminuyan la contaminación y vayan a fortalecer la habitabilidad o la capacidad de vivir en cierto tipo de núcleos urbanos, es más que fundamental. Ahora, ¿quién entiende este problema de esta forma? Es ahí donde hay que construir la alianza, la estrategia desde un tipo de identidad. Les recordamos a todas las personas que todavía siguen en el auditorio firmar el listado de asistencia para que demos por finalizado este evento. Le agradecemos al doctor César Sánchez Álvarez por compartirnos la cátedra abierta en el tema innovación social y emprendimiento. A todos ustedes muchas gracias por la asistencia. Nos encontramos en otra ocasión. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia.